Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comenzamos con la primera clase de farmacología. Hoy vamos a hablar de las distintas ramas de la farmacología y cuáles son sus alcances, ¿sí? Por eso es la primera clase y vamos a hablar un poquito de conceptos generales, ¿sí? Muy bien. Por un lado, cuando uno estudia lo que es farmacología, ¿no? Hay distintas ramas para poder estudiarla a ella. Desde farmacognosia, farmacocinética, farmacodinámica, farmacovigilancia, farmacoterapéutica, farmacogenética, farmacogenómica, farmacoepidemiología y toxicología, que lo podríamos incluir dentro de lo que es la farmacología. Claro, son distintas ramas y entonces lo que vamos a ver es qué es lo que abarca realmente cada una de estas ramitas. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque la farmacología en general tiene como objetivo el estudio de la composición, propiedades, acción de los fármacos en los seres vivos, sus efectos bioquímicos y fisiológicos, sus mecanismos farmacocinéticos, que son absorción, distribución, metabolismo, ¿sí? Excreción, eh, variables farmacodinámicas, ¿sí? Que serían el mecanismo de acción sobre qué receptores, cuáles son las cascadas intracelulares que van a activar. Y aparte, el objetivo de estudio es cuáles son los usos terapéuticos, qué efectos adversos, contraindicaciones, interacciones, precauciones deberíamos tener con el uso de esos medicamentos. Y acá también hay una dimensión científica, social, económica, de todos esos efectos terapéuticos y tóxicos. Eh, por eso tenemos tantas herramientas en lo que va a ser la farmacología. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar con lo que es la farmacognosia. Es la ciencia o es la rama de la farmacología que estudia el origen natural, ya sea microbiano, vegetal, animal. Aquí tienen unos ejemplos. Fíjense cómo la primera plantita que ven ustedes ahí arriba, ¿sí? Se llama Digitalis purpurea o Digitalis purpurea. De ahí sale unos fármacos que son los famosos digitales o glucósidos cardíacos, ejemplo la digoxina, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda imagen, ¿sí? Esto comúnmente se llamaba amapola, o se conoce un poquito más acá como amapola, es la plantita en realidad se llama Papaver somniferum, y de ahí sale la famosa morfina, los famosos opioides, ¿sí? Y esta última de acá abajo, que es el árbol de la chinchona, esto es un arbolito, es un árbol del Ecuador, ¿sí? Se saca lo que es quinina quinidina, que aparte de ser una droga antipalúdica, es un fármaco antiarrítmico, ¿sí? Fíjense cómo, a ver, uno puso algunos ejemplos acá, pero bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Yo para que correlacionen por ahí con estas plantas, ¿sí? Que uno les puso acá. Por otro lado, nosotros vamos a tener lo que es la farmacogenética, otra rama de la farmacología, que lo que estudia es la variabilidad genética de los individuos y su respuesta a determinados fármacos. Eh, claro, acá hay diferentes reacciones de los individuos a los fármacos, basándonos en patrones genéticos cada uno, y en lo cual uno podría sí, buscar una terapia génica. Chicos, la parte genética es muy importante. Por ejemplo, ante cualquier fármaco, nosotros somos metabolizadores. Hay normales, intermedios, lentos, metabolizadores rápidos, y eso depende de la parte genética, ¿sí? Qué tan rápido nosotros metabolizamos un fármaco. Entonces, la parte genética es importante y hay que tenerla en cuenta, más allá de que estudiemos siempre qué hacen en un 50% de la población o dentro de un rango de variabilidad genética, ¿sí? Pero bueno, la parte genética, no tengo que confundir farmacogenética con, después cuando nosotros hablamos de farmacogenómica,
¿sí? Dentro de lo que es la farmacogenómica, yo conozco una determinada enfermedad, empiezo a estudiar las bases moleculares de esa enfermedad, la estructura genética de esa enfermedad, y en base a yo conocer esa estructura molecular y genética de una determinada enfermedad, lo que hacemos es poder desarrollar un nuevo fármaco que sea exclusivo para esa enfermedad, ¿sí? Es decir, como un tratamiento mucho más individualizado. ¿Vamos? Muy bien. Una de las variables muy importantes acá, ustedes el día de mañana, ¿no? Como médicos, va a ser la farmacovigilancia. ¿Por qué? Esta lo que hace es la rama de de la farmacología que tiene que evaluar o se encarga de la evaluación de los efectos adversos de los fármacos en la etapa de comercialización. Cuando uno saca un fármaco al mercado, hubo unas etapas previas de estudios en animales o modelos matemáticos, después hubo un estudio clínico donde sí se usaron personas, y después hay dos entidades, una es la FDA, otra es la ANMAT, que lo que hacen es ir evaluando, ¿sí? Ese nuevo fármaco que va a salir al mercado, y si lo aprueba recién ahí se puede comercializar. La farmacovigilancia iría hacia a este control, digamos, porque esto en realidad es control de los fármacos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Detención, evaluación, prevención de riesgos asociados al uso de un determinado medicamento en su comercialización, ¿sí? O una vez que sale al mercado. Claro, ahí el médico es un factor muy importante, ¿sí? Para llevar a cabo la farmacovigilancia. Muy bien. Después, yo hablé de FDA, ANMAT. ¿Cuál es la diferencia? El ANMAT es una entidad internacional. El ANMAT es una entidad que tiene que ver con la Argentina, ¿sí? Bueno, la FDA es la administración, ¿sí? De comidas y drogas, ¿sí? Es el control. Y el ANMAT es la Asociación Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología, o Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología. Eso es en la Argentina. Generalmente cada uno de los países, bueno, tiene su propia entidad, ¿sí? Acá en la Argentina es el ANMAT, a nivel mundial, internacional, Estados Unidos es la FDA. Muy bien. Después tengo la farmacocinética. La farmacocinética es otra de las ramas de la farmacología, en el cual estudia, ¿sí? El curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo, construye modelos para interpretar estos datos y por lo tanto valorar, predecir las acciones terapéuticas y tóxicas de un fármaco, refleja lo que es dosis, concentración. ¿Qué es lo que, de una forma simple, es la farmacocinética? Lo que ese cuerpo le hace a la droga. ¿Qué hace? La absorbe, la distribuye, la metaboliza y la excreta. ¿Sí? Y ojo, porque nosotros estamos acostumbrados a poner muchas veces lo que es ATME, ¿sí? Y después lo que es ADE. Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Si yo hablo de ADME, estoy hablando de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cambio, ¿sí? Si yo hablo de AD, absorción, distribución y eliminación, ¿qué pasa? Eliminación es lo mismo que metabolismo y excreción, ¿sí? Entonces, eh, se puede decir de cualquiera de las dos formas, ténganlo en cuenta por las dudas, ¿sí? Entonces, ¿sí? La farmacocinética va a incluir todos esos procesos que se relacionan con absorción, distribución, metabolismo o biotransformación, que es otra forma de decirlo, y excreción. Muy bien. Esto ténganlo en cuenta por las dudas.
Nosotros después vamos a entrar en detalle, es una rama importante que uno va a ir estudiando, por lo menos en estas primeras partes, en esta farmacología general, que es lo que se suele estudiar, digamos, ahora al principio. ¿Sí? Entonces, prestenle atención por las dudas. Muy bien. Otra rama muy importante es la farmacodinamia. La farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos, los efectos bioquímicos, celulares, fisiológicos que estos producen en nuestro organismo, refleja la concentración-efecto y a mí me interesa muchísimo esto porque, primero, me permite clasificar el fármaco. Ejemplo, soy un fármaco colinérgico, anticolinérgico, adrenérgico, antiadrenérgico. Es decir, ya estoy clasificando dentro de un grupo y ya estoy sabiendo si hace lo mismo, si hace lo opuesto, ¿sí? Después, me indica sobre qué receptores, esta rama de la farmacología me permite clasificar, saber sobre qué receptor voy, sobre qué cascada intracelular va a activar, para que después sí veamos sus efectos fisiológicos. ¿Sí? Por eso es tan importante esta ramita de la farmacología, ¿no? Muy bien. Y después, chicos, la parte epidemiológica siempre es fundamental. Eh, Esto nos permite, a través de, bueno, recopilación de datos, en donde uno, a ver, claro, por una cuestión de definición, ¿no? Uno dice, bueno, aplicación de conocimiento, métodos y el razonamiento epidemiológico de estudio de los efectos beneficiosos, adversos de los medicamentos a las poblaciones humanas. ¿Y qué hago? Y vamos a recabar datos. Entonces, en base a esos datos, nosotros podemos describir, explicar cómo se usan los diferentes medicamentos, qué tipo de enfermedades pueden curar, qué tipo de efectos u otras enfermedades pueden ocurrir. Es decir, siempre la epidemiología es muy importante porque es una base, ¿sí? Que después nos va a dar datos precisos, ¿sí? Para que se pueda aplicar. ¿Sí? Lógicamente, en este caso, con respecto a la farmacología. ¿Sí? Y después la farmacoterapéutica, que, claro, dentro de esto es el uso del médico de esos fármacos para tratar o prevenir enfermedades. Puede ser para diagnosticar y tratar también. Para ello hay que conocer mecanismos de acción, es decir, todas las variables farmacodinámicas. Hay que conocer la enfermedad que ustedes quieren tratar y siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué beneficio tiene de darle el fármaco como no, de no dárselo? ¿Y qué riesgo tiene de dárselo o no darle el fármaco? De ahí que uno evaluando riesgo-beneficio, siempre que los beneficios superen al riesgo, ¿sí? O ese beneficio potencial supera el riesgo, se puede utilizar. ¿Qué pasa? Gracias a esto después se establecen una pauta del uso racional de medicamentos, ¿sí? Donde uno, bueno, va teniendo pasos para hacer un uso, lo que se conoce como terapéutica razonada, ¿sí? Muy bien. Y por último, claro, uno tiene que ver la toxicología. La toxicología es otra de las ramas que nosotros podemos hablar en lo que va a ser farmacología, ¿sí? Este estudio de los efectos adversos causados por no solamente los fármacos, sino por distintos tipos de agentes químicos, físicos, biológicos, ¿sí? En los organismos vivos. Y nosotros queremos ver, en este caso, ¿sí? Llevándolo, nosotros vamos a ver por el uso o intoxicaciones con ciertos medicamentos, qué características tienen, qué efectos va a tener en la persona, y después esto nos va a permitir a nosotros saber cómo antagonizarlo, ¿sí? O dar antídotos. Ahí es muy importante conocer cuando ustedes estudian los diferentes tipos de fármacos, ¿sí? Si dan algún cuadro clínico de intoxicación, cómo tratarlo, ¿sí? Entonces eso uno tiene que detallarlo o si tengo directamente algún antídoto, ¿sí? A lo largo de que vayamos desarrollando las diferentes clases, vamos a ver que para cada uno de los fármacos tengo antídotos o voy a poder antagonizar efectos. ¿Estamos? Y por las dudas, siempre recuerden que una toxina es cualquier sustancia, podemos incluir los fármacos, que tengan la capacidad de lesionar un organismo vivo.
¿sí? Esto es la primer clase que uno habla de farmacología, ¿sí? Conocimientos básicos, vamos a seguir con estos conocimientos básicos en la que viene y bueno, nos vemos en la próxima. Traten de revisarlo si tienen alguna duda, me lo mandan, ¿sí? Ya sea por mail o me lo escriben en, en un mensaje, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.